tal? Mi nombre es Edgar y están viendo Broken Yu-Gi-Oh! El día de hoy estoy aquí como invitado gracias a Broken Yu-Gi-Oh! Porque está haciendo esta dinámica interesante donde le pide a otros Yu-Gi-Tubers contestar una serie de preguntas, las cuales me parecieron muy interesantes. También le quiero agradecer porque pues estoy despuesito del Duelista Aprendiz, y de hecho tuvo ya a Vicio de Vicio Games y a Jorgito Mendias. Entonces, si no han visto sus videos, los invito a que vayan y los vean. Pero pues bueno, no los hago esperar más y empecemos con las preguntas. Pregunta número 1: ¿quién es Edgar y qué es The Shadow Games? Bueno, de nuevo me presento, yo soy Edgar y soy el anfitrión de The Shadow Games, que es el podcast de Yu-Gi-Oh! Que estabas buscando. Pues bueno, estudié diseño gráfico, me gradué hace 3 años. Desde entonces estoy ejerciendo como maestro de diseño gráfico. En mis tiempos libres me gusta mucho jugar Yu-Gi-Oh!, pero sobre todo juecear Yu-Gi-Oh! Entonces también he viajado un poco, tanto en México como en Estados Unidos. Soy originario de Estados Unidos. Pregunta número 2: ¿qué te acercó a Yu-Gi-Oh! Y qué te mantiene ahí? Pues bueno, a mí en lo personal me acercó la caricatura. Así siendo muy honesto, el anime. Desde el momento en el que salió, no recuerdo si fue primero en Nickelodeon o en Canal 5, me llamó mucho la atención, empezando con el tema central de la serie, que es en realidad la amistad, terminando con el juego de cartas. En realidad, de nuevo, me llamó la atención no el juego, sino la serie. Y de una manera muy curiosa, si me pongo a pensarlo un poco más, lo que me mantiene ahí es eso mismo, son mis amistades y son los contactos que he hecho con el tiempo, y es lo mucho que me divierto, tanto jugando como jueceando, como conociendo gente, como manejando ya ahorita la página que es The Shadow Games. Pregunta número 3: ¿cómo iniciaste a jugar Yu-Gi-Oh? Pues bueno, después de agarrarle cariño a la serie y de ver que en realidad las cartas existían como tal, me parece que fue un Toys R Us donde me tocó ver las estructuras de Yu-Gi de Kaiba. Reconocí los personajes inmediatamente, me acerqué y pues como niño chiquito, ¿verdad? Ay papá, ay mamá, esto y lo otro. Y pues afortunadamente sí, empecé con eso, con lo que vienen siendo las estructuras. Y creo que para ese entonces estaba en primaria, donde hubo un poquito más de hype en los niños chiquitos, donde sí llevaban sus cartas, donde sí jugaban, la mayoría con cartas piratas, con cartas japocoreanas. Entonces fue como empecé a jugar Yu-Gi. Pregunta número 4: ¿cuál fue tu primer deck? Pues bueno, técnicamente mis primeros decks vendrían siendo la estructura de Yu-Gi como la de Kaiba, pero mucho tiempo ya después, cuando me volvió a resurgir esa chispita del Yu-Gi, que fue, me parece, para cuando estaba ya en la universidad, que Jason se me acercó, que de hecho, saludos a Jason, es un miembro actual del podcast, nos frecuenta bastante, no es uno de los que lo iniciamos, pero sí es alguien que ahorita está con nosotros. Pues bueno, Jason se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Pues mira, a mí me gusta mucho también, ¿qué te gustaría jugar? Y así, y esto y lo otro. Y en ese entonces yo estaba muy metido con el anime, más específicamente con Naruto. Entonces no tenía tanto que la lata de Hanzo había salido. Y Jason me comentó, ¿sabes qué? Pues está este arquetipo de ninjas, a lo mejor y lo podrías intentar, y así, y esto y lo otro. Y ya, después de un ratito de estar buscando y encontrando las cartas con ayuda de Jason, pues pude conseguir el deck. Entonces fue en realidad uno de mis primeros decks que yo dije, bueno, pues me ayudó el armarlo, ¿sí? Entonces ya fuera de las estructuras, fuera de una combinación rara de cartas, no sé, que sean solo puros guerreros, o solo puros monstruos reptiles, o solo puros monstruos demonio. Y luego, inmediatamente después de que terminé ese, me puse a buscar la manera de poder armar un deck Jewel, y ya ese deck lo podría decirse que fue el que armé yo solo, tanto como cartas como de la receta. Entonces esos vendrían siendo los decks con los que empecé. Ya mucho después conseguí un Dark World porque me gusta mucho lo que vienen siendo los demonios, y después conseguí un deck Artring ya para Judgment of the Light, me parece, cuando ya tenía un soporte mucho mejor que lo que existía, que eran las piezas de ajedrez. Pregunta número 5: ¿en qué torneos has participado? ¿Con qué deck? ¿Y qué posición has alcanzado? Pues bueno, esta pregunta está algo curiosa porque he participado en muchos eventos,
pero en la mayoría que son eventos grandes participo como juez. Entonces son pocos los que he podido participar como jugador. De los que recuerdo fue el YCS pasado de Guadalajara, me parece, el YCS 200 y un UDS en donde fue, no recuerdo si fue en Monterrey, no recuerdo, fue un UDS. Entonces son de los eventos de Tier 2 o mayores que recuerdo en los que llegué a participar. Me parece que en la mayoría participé con Altergeist, si no fue que cambié a lo mejor para uno a Subterror. Entonces normalmente o de un tiempo para acá he estado jugando Control. En cuanto a eventos más pequeños, he ganado un par de sneak peeks. He topeado en el UDS, el Qualifier, no el Invitational. He asistido al Invitational, pero no me fue así super mega bien. También he participado en OTS Championships, donde digamos top 4, tal vez top 8, pero ya es más local, en realidad ya no es así como que más grande. De nuevo, los eventos más grandes normalmente me ha tocado ir a juecearlos. En cuanto a la jueceada, me ha tocado tanto ser juez de piso como ser head judge. Eso en el pasado regional de la ciudad de Chihuahua capital. Muchísimas gracias a Dual Zone, a Lorenzo, por hacerme la invitación, por confiar en mí. Entonces pues he tenido así como que desempeños tanto chicos como grandes. En realidad a mí me gusta participar, ayudar y guiar a los jugadores, es algo que disfruto mucho. Y sí me inclinaría un poquito más por la jueceada que por la jugada, pero si no se puede una cosa, hago la otra. Pregunta número 6. ¿Qué te impulsó a ser YouTuber? Pues bueno, fue algo muy curioso, porque ya tenía yo la espinita, ya quería yo intentarlo, ya quería yo así como que en mi tiempo libre intentar algo así, porque en la carrera también se nos enseñó un poquito de lo que es el media, de lo que es el marketing, de lo que es cómo desarrollar una identidad empresarial, y todo eso me llamó la atención, aparte de que practico un poco la fotografía y la cámara ya la tenía. Entonces junto con mis amigos todos empezamos a elaborar este pequeño proyecto, que de hecho empezó gracias a que escuchamos un par de podcasts. Entonces esos dos podcasts, uno que es originario de aquí de Ciudad Juárez, se llama Leyendas Legendarias, es un podcast que tiene un tema muy diferente al Yugi, que es en realidad crímenes en resolver, actividades paranormales. Tiene ese tema que al menos para la mayoría se nos hizo muy muy interesante. Y junto con esto empezamos a escuchar Tier 0, que es un podcast que estaban llevando Matías o Darkross y el Rick Epicness de Vicio Games. Ellos dos estaban colaborando para este podcast y nos llamó mucho la atención, lo estábamos disfrutando muchísimo. Entonces, como cualquier otro grupo de amigos, en realidad cada vez que nos juntábamos a jugar en una casa que normalmente es la mía, pues nos poníamos a discutir, nos poníamos a hablar de esto y el otro. Y pues se me prendió el foco, dije, chicos, pues sí, ya lo estamos haciendo, ya estamos hablando, ya estamos teniendo estos temas de conversación interesantes y estamos hasta teniendo debates entre nosotros. Dije, pues, ¿por qué no intentarlo, verdad? ¿Por qué no? Al menos si no es... Porque no empezó como algo así como YouTube, en verdad, empezó como un podcast, y es en realidad el enfoque más grande al que le estamos dando a nuestro canal, a nuestra página, lo que viene siendo un podcast. Pero bueno, siendo un poquito más claros, ¿qué es un podcast? Porque ya me ha tocado ver, de hecho son varios los YouTubers que ya sus videos los titulan como podcast. Entonces, en realidad lo que viene siendo un podcast no tiene un atractivo visual, no se trata tanto de comunicar visualmente la información, sino que es en su mayoría una mesa redonda, ¿sí?, donde se aborda un tema y se discute con una serie de personalidades. Entonces eso es lo que en realidad es un podcast, y normalmente se puede disfrutar mejor desde plataformas como Spotify o Apple iTunes, que te permiten tenerlo porque es más un radio, ¿sí? No es en realidad para que tengas tu ventanita de YouTube abierta y estar escuchándolo todo de corrido, porque normalmente un episodio de un podcast dura de mínimo media hora, puede llegar a durar 2 horas. De hecho, nosotros en un principio llegábamos a durar más de esto, y ya ahorita nos pusimos las pilas e intentamos dejarlo entre hora y media para no saturar a nuestros radioescuchas. Que ahora el podcast no es lo mismo que un video en YouTube. En realidad un video en YouTube te ayuda mucho para poder comunicar tus ideas de manera más visual. El podcast es más auditiva,
y se recomienda un poquito más que lo escuches cuando estás, no sé, de camino de tu casa a la escuela o de tu casa al trabajo o cualquiera de estas rutas que pudieras tú tomar, en las que tienes ese tiempo libre, ¿verdad? En vez de estar escuchando música, pues estar escuchando un tema interesante de conversación que tenga que ver con Yu-Gi, al menos en nuestro caso. Pregunta número 7. ¿Qué obstáculos tuviste para lograr tu posición actual? Pues bueno, para empezar, no creo que The Shadow Games en este momento tenga una posición muy grande. Hacemos lo que podemos, intentamos seguir creciendo y lo estamos logrando de poco a poco. Pero más que nada sería eso, la constancia, el seguir publicando videos una vez por semana mínimo, ¿sí? El seguir intentando llegar a noticias antes que otras páginas y compartirlo en varios grupos. Y pues la perseverancia más que nada. En realidad a mí, yo en lo personal no pudiera decir que lo pequeño o grande que es The Shadow Games es obra solamente mía. En realidad yo tengo que agradecérselo mucho a mis compañeros del podcast, porque no estoy yo aquí solo. En realidad me acompañan León, me acompañan Sosa, me acompaña Mike, me acompaña Rodrigo, me acompaña Jason, ¿sí? Entre otras personalidades que hemos invitado al podcast. Pregunta número 8. ¿Qué experiencias positivas has tenido desde que te dedicas a crear contenido? Pues bueno, experiencias positivas, créanme que han sido muchas, y en realidad empezó desde la primera vez que nos comentan en Facebook, en Instagram, en Podbean, en todas las redes donde está nuestro contenido. Se siente muy padre que nos manden saludos, se siente muy padre que tengan... Se siente muy padre tener la contraopinión, se siente muy padre el ser escuchado, ¿sí? Porque a todo esto lo hacemos por gusto, pero también a nosotros nos gusta mucho el saber que está funcionando de cierta manera, que estamos siendo un medio de entretenimiento para personas, ya sea que compartan o no nuestras opiniones. Es algo muy padre, en realidad lo disfrutamos todos y hemos incluso tenido la oportunidad de ser invitados tanto a eventos, porque ya se nos ha llegado a invitar un par de veces a eventos, tanto personalmente para ir a juecear, como en grupo para ir a jugar, a visitarlos, y hasta en una ocasión se nos llegó a invitar para asistir a la inauguración de una tienda oficial. Entonces es algo muy padre, se siente muy chido que nos estén agarrando hasta cierto cariño, lo cual que nos agarren cierto cariño es algo muy difícil, porque de nuevo nos estamos poniendo cierta barrera en la que, como no nos ven físicamente, no saben en realidad cómo somos del todo. A veces que llego a hacer yo los vlogs para los viajes que se llegan a hacer para ir a juecear, pues pueden verme a mí, pero el resto del equipo es muy raro que lo lleguen a ver. Pero en realidad no soy el único que le mandan saludos, en realidad le mandan saludos a todos, quieren convivir con todos, y eso se siente muy padre. Pregunta número 9. Asimismo, ¿qué experiencias negativas has tenido desde que te dedicas a crear contenido y cómo las has superado o solucionado? Pues bueno, en este punto, fíjense que está muy padre que no nos ha tocado una experiencia negativa, algo así como tal que te digas, y no manches, nos empezaron a decir de cosas, o este capítulo del podcast no gustó para nada, creó mucha controversia, estaban esperando esto, no, es un poquito más el ver nuestros números, el ver si un capítulo está generando la audiencia que esperamos o si se fue para abajo, el estar analizando esto y el otro. La experiencia más fea y no lo podré, o más negativa que pudiera llegar a contar, y no al mismo tiempo no lo es un feedback que nos llegaron a hacer. ¿Saben qué? Es que el audio de fondo está muy alto y pues ya no los voy a escuchar porque las risas están muy altas, entonces no es algo que considere malo, en realidad lo considero más bien bueno, porque nos están dando el feedback que necesitamos para poder mejorar, ¿sí? La única parte mala es que pues ya no puedo llegar a esa persona, porque por el medio por donde lo comentó fue anónimo, entonces pues ya no puedo llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, ya arreglamos esto, ya le estamos poniendo un poquito más de ganas, estamos checando los niveles de audio para intentar no ser molestos. Entonces eso sería así como que lo más acá. Pero no nos ha tocado afortunadamente que nos ataquen o que le pase algo a un miembro del podcast, o ha sido todo muy calmado hasta ahora. De nuevo, yo considero que The Shadow Games todavía no es tan grande como a nosotros nos gustaría,
queremos seguir creciendo, estamos haciendo lo posible, entonces veamos en un futuro que más pudiera llegar a pasar. Pregunta número 10. ¿Cómo erradicarías la parte de la comunidad cancerígena de Yu-Gi-Oh? Ay, bueno, esa pregunta está muy difícil. En realidad, para poder erradicar un cáncer, pues o sea, la misma pregunta es algo... Te da una respuesta casi imposible. En toda comunidad va a haber cierto grupito o cierta sección de personas que son tóxicas. Entonces, para poder solucionar eso, no creo que haya otra alternativa más que dar el ejemplo, nosotros intentar no llegar a un extremo de ofender a los demás, que de nuevo ahorita en como estamos la sociedad, es bien difícil no ofender a otro. No puedes utilizar el humor de cualquier manera sin ya ofender a alguien, sin ya tener que dar disculpas públicas. Es intentar nosotros dar el mejor ejemplo posible, y en lo posible también, o sea, controlarnos, ¿verdad? Pues siempre todo tiene cierto límite y hay que aprender a manejarse y a poder discernir cuál es este límite. Eso, y otra cosa que también me parece muy importante, es saber acatar las reglas de los grupos, porque muchas veces toda esta toxicidad la podemos ver en grupos gracias a personas que hacen memes y ese el otro. Entonces hay que confiar y hay que acudir a los moderadores, porque también creo que eso es parte de cómo una comunidad se puede ir transformando y puede ir empeorando. Si no hay un set de reglas específicas y claras y no se siguen y no hay sanciones y castigos para los usuarios conflictivos, entonces todo se va a salir de control. Pregunta número 11. ¿Qué opinas sobre el camino competitivo que está tomando Konami aquí en TCG? Pues bueno, en mi opinión, Konami está haciendo lo que puede. Y es una opinión no muy popular, porque en realidad la mayoría lo que quiere es que en este momento, como está la situación, porque estamos en medio de una situación muy difícil, la mayoría de los jugadores lo que quiere es que se les dé todo. La mayoría de los jugadores lo que quieren es que Konami saque ya su Dueling Book, su Dueling Nexus, su Edo Pro, que saquen una versión así, donde ya tengan todas las cartas y que sea oficial y que se les dé premio y que no tengan que pagar por ello. Entonces, desde mi punto de vista, es pedir mucho. No quiere decir que Konami no ganaría si llega a cobrar por esto, pero como empresa pudiera no ser su prioridad. Entonces, el empezar a desviar la atención o el camino que ya estaba esta empresa intentando ver a futuro, pues es un cambio muy grande, muy drástico. Y a lo mejor no quieren dar ese paso por el miedo a fracasar, lo cual pues se respeta, ¿verdad? Es una compañía súper grandísima y eso no quiere decir que no lo puede hacer, pero también están en su derecho de no hacerlo. Por otro lado, están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Los duelos remotos, los cuales yo ya los he jugado, a mí me han parecido muy bien, siempre y cuando se tenga todo el setup adecuado y se tenga el internet adecuado. De otra manera sí, va a ser una experiencia frustrante que va a terminar dejándote una idea horrible. En lo personal, yo los he disfrutado mucho y quiero aprovechar para darle las gracias a Victory Road. Es una OTS en Tampico, la cual está festejando este tipo de eventos y está haciendo un trabajo excelente. Por medio de los duelos remotos, por medio de Duel Links, por medio de Links Evolution, que son los diferentes métodos oficiales en los que Konami nos está dando el soporte a los jugadores. Creo que están haciendo lo mejor que pueden. De esta manera nos están entregando el OTS Pack 13 y muy próximamente nos van a dar todavía más premios. Entonces los animo a todos los que en realidad quieren seguir jugando. El cero no es tan complicado. Lo que me parece más complicado, fuera de comprar un tripié, que no son tan caros, porque pueden usar su celular, ni siquiera tienen que comprar una cámara. Fuera de todo eso, lo que me parece un poquito más complicado es el acceso a un internet rápido, ¿sí? Porque es clave para que puedan tener una muy buena experiencia de duelos remotos. Entonces, para mí, el camino competitivo que ha estado intentando formar Konami me parece bien, me parece bueno, porque también en los duelos remotos sí vas a ver a Damacy Perry, sí vas a ver Edlich, pero no está lleno de ellos. Créanme que no está lleno de ellos, y es divertido y puede que no sea la mejor manera, pero al menos es una viable en la que nos permiten a nosotros seguir jugando. Pregunta número 12. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que estás dentro de la comunidad de Yu-Gi-Oh? Es algo muy curioso porque Yu-Gi-Oh me gusta desde que conocí el anime, ¿sí?
Entonces, desde ese entonces he coleccionado cartas. A lo mejor no he jugado, a lo mejor no he jueceado, pero desde entonces me gusta mucho. Y podría decir que me uní a la primer comunidad aquí en Ciudad Juárez ya hace unos 8 o 10 años. Y si la pregunta es ¿qué ha cambiado en mi vida? En realidad ha cambiado bastante. En realidad me ha dado muy buenos amigos, en realidad me ha dado muy buenas experiencias, en realidad me ha dado el coraje, el valor para salir de mi cascarón, para salir y viajar, para salir y conocer otras personas, para salir e independizarme también. Me ha dado herramientas para poder comunicarme con los demás, lo cual es algo invaluable, así como todas estas amistades. Y en realidad me ha dado muchos momentos de mucha diversión, de mucho gozo y de mucha emoción. Y en realidad hasta me ha dado qué hacer en este tipo de momentos tan difíciles que todos estamos pasando debido a la situación actual. Entonces sí, en realidad el Yu-Gi-Oh ha cambiado mucho en mi vida. Y pues bueno, quiero agradecer muchísimo a Broken Yu-Gi-Oh por hacerme la invitación, por darme este espacio para que me conozcan, porque en realidad no acostumbro a hacer esto. Entonces muchísimas gracias. Y quiero aprovechar también pues para mandar saludos a todo el equipo del podcast, a León, a Sosa, a Jason, a Mike, a Rodrigo, ¿sí? Y a todas las personas, a todos los invitados que hemos tenido, a la comunidad de Ciudad Juárez, a la comunidad de Chihuahua, a Dual Zone, a Lorenzo, a todas esas personas que han confiado en mí, a toda la comunidad también de jueces, quienes me conocen. Es la manera en la que me integraron y confiaron en mí. En realidad no tienen una idea de cómo se los agradezco. Y pues también en realidad a la comunidad de YouTubers, porque créanlo o no, la mayoría sabemos o tenemos una idea de quién es quién, y procuramos estar unos al pendiente de otros. También me gustaría aprovechar este pequeño espacio para hacer la recomendación a Broken Yu-Gi-Oh que traiga a 64 Nerdos. Estaría súper padre que lo pudieras traer también a él. Es un YouTuber que está haciendo un trabajo wow, grandioso. Entonces para mí sería algo muy padre que lo pudieras traer y pues escuchar lo que él tiene que decir de todo esto. Porque dijimos, ¿de dónde vamos a agarrar el apoyo? ¿Nos van a seguir apoyando? ¿O ya no les va a gustar? O no sé, o sea, todas esas dudas nos vinieron a la mente. Pero pues la neta es algo que nos gusta hacer y no lo vamos a dejar de hacer porque alguien no nos quiso como que ayudar o no sé. Y pues bueno, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerda que estás súper invitadísimo a escuchar The Shadow Games, el podcast de Yu-Gi-Oh que estabas buscando. Recuerda también darle un like al video y suscribirse para más videos así. Mi nombre es Edgar, esta fue una colaboración con Broken Yu-Gi-Oh y nosotros aquí terminamos nuestro turno. Nos vemos.